Ahora, para moderar este segmento, presentamos a Daniela Michel, directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de X utilizando el hashtag MSXXI. Gracias, bienvenidos aquí a la conversación. Pues nos da muchísimo gusto, es un honor conversar con Alfonso, a una persona a quien admiro desde hace muchísimos años, a quien conozco y también sentir aquí todo el talento que está reunido. Así que un aplauso para todos ustedes, por favor, que están aquí. Sí, gracias. Bueno, Daniela, nos conocimos de muy jóvenes, de adolescentes, yendo a los cineclubs de la época a ver cine, y ahí empezó una relación, una gran amistad de cinéfilos. Pero pues ahora creo que es más importante, más que hablar específicamente del cine, es hablar de las inquietudes de una nueva generación, ¿no crees? Sí, así es, y por eso creo que es muy importante escuchar a los jóvenes que tengan algunas preguntas para empezar a animar esta conversación. Sería genial. Si hay algún voluntario. ¿Qué pasó? Ahí, a ver. Buenos días. Buenos días, ¿aquí? ¿En dónde? ¿Es aquí? Enfrente. Ah, está ahí. Hola. Hola, mucho gusto. Sí. Hola. Bueno, mi pregunta es, la industria cinematográfica está llena de obstáculos, barreras, y me imagino que se incrementan siendo mexicano. ¿Cómo fue que pudo superar todo esto siendo extranjero con proyectos tan diferentes a los que Hollywood estaba acostumbrado? Bueno, es que cuando hablas de industria estás hablando de Hollywood, pero hay que acordarnos que cada país tiene sus propias industrias. México es un país con una historia muy rica de industrias. El cine de oro de los años 30, 40, 50 fue un cine fundamental y de gran importancia comercial también, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y parte de Europa. Después, esta industria ha fluctuado, ha subido y ha bajado, ¿sabes? A final de cuentas, creo que sí hubo una cierta aceptación hacia lo que yo hago en Hollywood. Tiene que ver gracias a esa industria y esa identidad. De alguna manera, justamente por mis propias raíces, el cine que yo pude ofrecer es distinto al que hacen ahí. Entonces creo que eso no hay que ver esta mexicanidad como un obstáculo. Creo que es todo el contrario. Hay que ver esta mexicanidad como una virtud. Gracias. Buen día. Primero, antes que nada, mostrarle mi respeto y mi admiración, maestro. Gracias. Y ponerle un caso. Estamos en una situación en la cual la sociedad y la industria cada día evolucionan más. Ante esto, ¿cuál cree que sea el futuro del cine mexicano y hacia dónde cree que vaya encaminada la visión de los cineastas jóvenes? Mira, es muy buena pregunta porque estamos en una época que es imprecedente no solo en el cine mexicano, sino en el cine mundial. Y creo que eso se aplica a cualquier disciplina. Ustedes deben de estar estudiando de muchísimas diversas disciplinas, y yo que esto se aplica a lo mismo. Creo que estamos viendo un momento imprecedente en la historia de cambios de paradigmas, y creo que es interesante hablar la importancia de estos cambios de paradigmas. En el caso específico del cine, el paradigma ya ha empezado a cambiar desde hace algunos años. Es muy claro con la existencia de las plataformas, y estos paradigmas afectan la manera de producir
Y depende justamente de los cineastas de más que rendirse a los paradigmas, crear sus propios paradigmas. A lo que voy es utilizar la realidad, las herramientas que te está dando la realidad para tratar de trascender esas herramientas. Hay gentes, cineastas amigos míos, que piensan que el cine está muerto. Creo que es una actitud fatalista y lo mismo en las disciplinas que ustedes están interesados. No es que esté muerto, es que está muerta la vieja manera de hacer las cosas. Y corresponde a ustedes, sobre todo los jóvenes, a crear esas nuevas formas. A mí me parece al revés, creo que me da mucho entusiasmo y mucha curiosidad ver hacia dónde nos va a llevar el cine que ustedes van a hacer, su generación va a hacer, pero de la misma manera, hacia dónde nos van a llevar las tecnologías y los nuevos modelos sociales que sus generaciones van a crear. Muchas gracias. A ti. No, pero oigan, vamos a hacer las cosas, pero creo que hay un cierto orden, porque si no vamos a crear aquí un caos y yo sé que me encantaría conversar con todos, pero creo que pues hay que hacer las cosas un poquito con un orden. Lo ideal sería que las preguntas tengan una universalidad que pueda funcionar para todos. Entonces, también tratemos de que las preguntas tengan un punto de vista más universal para todo el público. Buenos días, mucho Hola. gusto. Bueno, mi pregunta es que para usted, ¿cuál ha sido su evento más trascendental a lo largo de su carrera? Mis hijos, ¿qué te puedo decir? Gracias. A ti. Es que no hay que olvidarse que el cine es solo parte de la vida es una cosa mucho más rica, importante, y la vida es lo que nutre lo que hacemos. Entonces, no hay que perder el pulso en eso, en todas nuestras disciplinas. Parece que tenemos 2 preguntas más, me dicen. Buenos días, un orgullo que usted nos represente como mexicanos. Yo quisiera hacerle una pregunta, acerca de cuál ha sido el trabajo más desafiante para usted dentro del cine y pues ahora sí los obstáculos con los que se ha encontrado y cómo los ha superado. Quisiera darte un ejemplo en específico. La verdad es esta. No hay mañana que me despierte cuando vaya a hacer una película que no sienta una especie de casi de terror de no poder resolver lo que voy a hacer ese mismo día. Creo que cada día es un gran obstáculo, pero los obstáculos no son malos. Los obstáculos son puntos de partida y eso es lo que siempre hay que entender. Los obstáculos, de hecho, no son necesariamente para rodearlos. Es mucho más interesante cuando confrontas ese obstáculo, porque mira, hay una noción muy falsa de lo que es el éxito. El éxito no tiene nada que ver con la percepción externa, no tiene nada que ver con los logros. El éxito se llama aprendizaje. Y en ese sentido no son los obstáculos, sino para mí el fracaso son los grandes éxitos, siempre y cuando los trasciendas como parte de tu experiencia y de tu aprendizaje. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer. Mi pregunta es, ¿usted tiene
¿O se le ocurre algún plan de acción que impulsaría el cine mexicano y a los futuros cineastas? Pues yo quisiera tener esas fórmulas. Creo que hay cosas que son obvias, que ya se han implementado, que son apoyos. Hay ciertas iniciativas que dan apoyos y creo que es muy importante la colaboración entre esas iniciativas y también las entidades privadas. Pero ahora sí es una vez más, creo que estamos en una época muy rica en el sentido de la creación de nuevas tecnologías y creo que de alguna manera también corresponde a ustedes los jóvenes en crear esos nuevos, una vez más, paradigmas. Cuando uno habla de crear paradigmas suena como una gran responsabilidad, pero no lo es. Es a final de cuentas una gran invención y corresponde mucho al trabajo creativo que ustedes hagan y mucho, yo sí creo, al trabajo en equipo. Creo que algo fundamental y eso algo que ha salvado al cine mexicano ha sido la colaboración, el trabajo en equipo y la lealtad que hay entre la comunidad del cine en este país, que es única, casi única en el mundo. En el mundo las comunidades del cine son muy divisivas, muchas veces muy competitivas. En este país somos muy afortunados de tener una comunidad de cine que se protege se protegen entre todos y juntos han logrado la creación de formas. Entonces yo creo que más que la solución, más que salir de un individuo, es una solución que sale de una comunidad y las necesidades de esa comunidad. ¿No crees así, Daniela? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, en el Festival Internacional de Cine Morelia vemos que cada vez es mayor el número de personas que participan y eso me da muchísimo gusto también por la calidad de los trabajos que vemos cada año. Pero si quieres, empecemos con nuestra conversación. Bueno, vamos a tomar la conversación. Ojalá nos den tiempo todavía para después contestar algunas inquietudes, porque creo que también, sobre todo, estamos viviendo una época tecnológica muy importante y sería bueno después tocar el asunto de las nuevas tecnologías y que muchas de estas nuevas tecnologías tienen aplicaciones en muchas áreas, no solo el cine, incluyendo la inteligencia artificial. Ya después podemos hablar de eso, pero sí Daniela. Bueno, quisiera preguntarte qué tan importante crees que un director como tú escriba sus películas y que se involucre en cada aspecto de hacer una película. Bueno, esto es una cuestión personal. A mí me ha tocado así mi viaje. Yo tiendo a escribir las películas que dirijo, tiendo a editarlas, tengo a producirlas y algunas veces hasta fotografiarlas. Porque son áreas que me apasionan. Ahora hay grandes directores que se dedican a una sola cosa. Scorsese rara vez trabaja esos guiones propios, por ejemplo. Y eso no hace sus películas menos autorales. Creo que hay muchas maneras de llegar al cine, de la misma manera que hay distintas maneras de llegar a los objetivos que quieres. Sí. El trabajo que tú has hecho con actores es extraordinario. Tú de alguna manera colaboras con ellos, les das libros, les das películas que vean. ¿Cómo trabajas con los actores? Y también algo muy importante, has sido realmente un genio trabajando con niños. Bueno, es que los actores, yo no creo que haya una regla general para trabajar con actores. Los actores son individuos, es un trabajo en equipo, es un trabajo de colaboración y como en cualquier empresa colaborativa, que yo creo que son todas,
no estás trabajando con una entidad neutra, estás trabajando con individuos. Y depende del individuo también el acercamiento que vas a tener, sobre todo para el acercamiento que vas a tener que sea el más inspirador para ese colaborador. Entonces hay actores que necesitan muchas pláticas, pero hay actores que prefieren no hablar mucho y únicamente hablar cuando estás en el set, intentando las cosas. Hay actores que quieren hablar mucho antes de intentar, hay otros que quieren intentar y después afinar. Y creo que hay que respetar esos procesos. Pero eso sucede en todas las partes, en cualquier empresa que estemos haciendo. Puede ser tecnológica, puede ser en negocios, puede ser artística. Es un trabajo en equipo y uno tiene que entender cuáles son las virtudes de cada uno de tus integrantes y tratar de sacar el mayor provecho y también aprender de esas virtudes, aprender de los instintos de las otras gentes. Y porque también has trabajado con no actores, por ejemplo, ¿no? Has trabajado con no actores profesionales también. Es que es, por ejemplo, trabajar con no actores, que es exactamente la misma cosa. Estás hablando con individuos, estás hablando con gente y cada persona tiene distintas necesidades. Sí. También, entonces hay que entender esas necesidades. Muy bien, tu biografía tiene muchísimas lecciones que aprender. Tú estudiaste cine, estudiaste filosofía simultáneamente. No terminé ninguna. No terminaste ninguna. Me corrieron de una y la otra pues no la terminé. Bueno, ¿qué tan importante fue para ti tener esos estudios, aunque no terminados, para hacer cine? En realidad fueron fundamentales. En la escuela de cine, aunque no la terminé, aprendí algo fundamental que fue historia del cine. Y eso me inspiró para también conocer un cine que no conocía, un cine que me inspiró y después se convirtió en grandes influencias. Pero hay una cosa mucho más importante de lo que sucedió en la escuela de cine. Y no me refiero a una cuestión técnica. Y eso imagino que muchos de ustedes se van a identificar con esto. No importa cuáles sean sus carreras. No es necesariamente el conocimiento que se imparte en esas universidades, en esas comunidades, sino es justamente la creación de una comunidad, la creación de gente afín, gente muy afín tuya, que entonces encuentras inspiración mutua. Yo en la escuela de cine yo empecé a colaborar con Emanuel Lubezki, el Chivo, que deben de conocer ustedes, el director de fotografía, y eso nació justamente es la cosa más grande que me dio la escuela de cine, es mi colaboración con el Chivo, y creo que esa colaboración es fundamental. A mí se me ocurría, hoy me enteré una cosa muy bonita. A los becarios de este evento, parte digamos que de todo el proceso del becario se les dan iPads. ¿Me equivoco o es real? Que tienen, pero yo lo que propongo es hacer una red entre estos becarios. Una red donde tú puedas poner, por ejemplo, a mí me interesa, yo soy ingeniero mecánico, entonces pones ingeniero mecánico y mi interés es específicamente esto. Y entonces que esta misma red te ponga en contacto con los otros becarios que tienen intereses en común. Lo que es muy impresionante es que cuando, sobre todo ustedes están en una época, en esta época de juventud, donde nacen las mayores aspiraciones. Yo te puedo decir, y eso seguramente te va a hacer eco Guillermo del Toro, el Chivo, Alejandro y muchas otras gentes que conocemos, que no hay mayor inspiración que la que sucede en tu temprana juventud.
y nos referimos a esa época de los 18 a los 26, 27 años. Esas inspiraciones son las que van a seguir guiando el resto de las inspiraciones que vas a tener después. Entonces, si esas inspiraciones pueden tener un punto de contacto con otra gente de tu misma generación, de que tenga inspiraciones similares, pueden crear algo nuevo. Y creo que eso es fundamental, es muy importante. Mi relación con el Chivo Lubezki viene de eso. Coincidimos en un lugar, teníamos muy similares inspiraciones, muy similares maneras de ver el mundo, y a partir de eso tuvimos ideas que construimos, que en ese momento eran teorías que logramos desarrollar después a lo largo de nuestras carreras. Y lo otro fue la filosofía, y la filosofía me dio una base teorética, digamos, y eso yo lo agradezco muchísimo. Bueno, durante tu juventud, comentábamos, hiciste muchos trabajos, fuiste asistente de dirección, fotógrafo, operador de boom. ¿Crees que esta experiencia, o sea, tú sí no hubieras sido igual si no hubieras tenido esta experiencia previa? Es la experiencia que me tocó. Yo no sé cuál hubiese sido mi experiencia. Lo que sí me dio, yo resentía muchas veces esa experiencia porque yo hacía muchas chambas que no eran realmente lo que yo quería hacer. Lo que yo no entendía en ese momento es el aprendizaje que yo estaba llevando. Gracias a eso yo aprendí muchísimo de sonido y aprendí muchísimo de fotografía, aprendí muchísimo de edición, y después me entraron las pasiones por esas cosas. Entonces creo que muchas veces estamos metidos haciendo una tarea, una chamba, que no hay que resentirla. Hay que entender el porqué de lo que estamos haciendo y tratar de… Lo que sí hacía es que yo era operador. Yo por muchos años era lo que se llama en el cine boomista, que es sostener lo que se llama la caña, el tubo que tiene el micrófono. Y la verdad, me divertía. Yo tenía un amigo que decía que era el mejor trabajo del mundo porque estabas en medio del set y que además agarrabas la caña, que se llama, y sacabas la nalguita, decía, ¿sabes? Entonces, que era muy buena pose. Y la verdad aprendí muchísimo porque no solo aprendí de sonido, sino de ver otras gentes trabajar. Después de un momento, la verdad me frustró porque yo quería ser asistente de dirección. Pero me di cuenta que aprendí de asistencia de dirección haciendo ese trabajo. Claro. Bueno, fuiste un padre muy joven y de alguna manera tuviste trabajos justamente para sostener a tu familia desde muy joven. ¿Cómo balanceaste las exigencias de esta familia con una carrera que es tan intensa como el cine? Bueno, lo que pasa es que sí, yo tuve un hijo muy joven, gracias a Dios, porque fue un regalo, pero también eso implicó que de pronto yo tuve que interrumpir sueños que yo tenía, porque ciertas cosas tienen que tomar una prioridad. La verdad de las cosas es que cuando tú das prioridad a la vida, generalmente las cosas profesionales se acomodan, y creo que eso es fundamental. Un balance que sí sobre todo a medida que nos vamos volviendo adultos, es un balance que hay que cuidar muchísimo. Es ese balance entre la parte familiar y afectiva y la parte profesional. Y muchas veces va a llevar un sacrificio de una parte u la otra. En general, yo creo que la fórmula es darle la prioridad a la familia, a los seres cercanos. Muchas veces hay que hacer ciertos sacrificios, pero hay que tener muy claro que incluso esos sacrificios tienen que ser a corto plazo.
porque a final de cuentas, pues sí, la vida es más importante que la empresa que estemos haciendo. Gracias. Bueno, justamente comentabas esto al principio y es retomar, o tú también, además de conocer al Chivo desde los años mozos del CUEC, que ahora se llama ENAC, pero también trabajando en la hora marcada conociste a Guillermo del Toro, que también ha sido pues una persona muy cercana a ti. Y bueno, y eventualmente conocieron a Iñárritu. Yo creo que, como tú bien apuntabas, esta solidaridad, esta colaboración que han tenido ustedes, pues los ha hecho muy fuertes. No, es que es eso, es que la comunidad es la que te da la fuerza y además la comunidad es la que te da la inspiración. En realidad, yo he sido agraciado de tener una comunidad y unos colaboradores, como son Guillermo y Alejandro, donde las ideas nacen a partir de esa colaboración, de esa plática. Y hay una cosa muy importante que es también el que somos los críticos más feroces unos de los otros. Y no hay nada peor que el aplauso de cortesía de un amigo. Si yo le enseño mi película o mi guión a un amigo y me da nada más un abrazo y un aplauso de cortesía, no me sirve de nada. Yo prefiero que sea un crítico feroz y ese crítico feroz a lo mejor sí me voy a enojar 1 o 2 horas con él, la verdad. Muchas me he ido así de conversaciones enojado y me voy a dormir y de pronto me despierto a mitad de la noche y dije, ya entendí, ¿sabes? Ya entendí lo que dice. O sea, a la mañana siguiente le digo, oye, perdón por enojarme, pero ahora, a ver, sigue contándome. Y es fundamental, porque eso hace que tenga más rigor en mi trabajo. Yo los invito a eso. Ahora, creo que nos atrevemos a ser feroces unos con los otros, porque antes de la ferocidad viene el amor. Somos muy amorosos también. Y sabemos que viene de un lugar, de un buen lugar, la crítica. Pero es muy peligroso decir, no, pues está bonito tu guión, cuando sabes que no está bonito. Porque nada más estás invitándolo a que él mismo vaya a una zona de desastre. Entonces, la honestidad entre las comunidades es muy importante. Claro. Bueno, hablando muy rápidamente porque queremos escuchar aquí a todos los estudiantes. Es muy interesante cómo tú empezaste tu carrera en México, eventualmente, bueno, fuiste a Hollywood, regresaste a México, regresaste a Hollywood, con todo el éxito de Gravity, pues te embarcaste en un proyecto larguísimo, hermosísimo, me imagino muy doloroso por toda la parte personal, que fue Roma. ¿Cómo fue este regreso a hacer cine en México después de tantos años? Es que en realidad siempre quiero regresar a hacer cine en México y cuestiones también de la vida. Muchas de las películas que he hecho, la verdad, la vida las ha dictado. Curiosamente, Gravity fue una película que hice porque tenía que hacerla. En cuestión, de hecho, la escribí con mi hijo Jonás, o él más bien es el que traía el drive, porque se me había caído otra película y yo tenía que levantar una película inmediatamente porque ya no podía pagar la renta. Y entonces, en realidad, Gravity nació de eso. O sea, es de una necesidad de vida personal que de alguna manera se reflejó en el tema. En Roma fue una necesidad más casi existencial, de tratar de encontrar y reconectarme, no solo reconectarme, sino más bien reconciliarme con mis raíces, con lo que soy.
Y sí, esa fue el asunto. La verdad, también cuando hice Gravity, también me embarqué a un proyecto donde yo no sabía cómo hacerla. De hecho, nadie sabía cómo hacerla porque no existía la tecnología. Y una vez más tiene que ver con ese trabajo en equipo, en donde a partir de mentes diversas, incluso de distintas disciplinas, empezaron a nacer las ideas de cómo solucionar la cuestión técnica, y gracias a eso, de hecho, se inventaron nuevas tecnologías que ahora se aplican en el cine comúnmente, pero nacieron de esas ideas. Y es a lo que voy, de hacer una red entre este grupo en donde que haya en retos ver las inspiraciones y esa conversación. Esas conversaciones entre mentes afines, yo creo que crean grandes semillas, y semillas de proyectos muy importantes. Sí, esto nos lleva a lo que comentábamos ahora previamente sobre cómo vivimos una época que es muy diferente a la época actual en cuanto a tecnología, en cuanto a la inteligencia artificial. ¿Cómo ves en este sentido la inteligencia artificial en el cine? Bueno, la inteligencia artificial se ha utilizado de una manera u otra ya desde hace algún tiempo. En mis proyectos yo lo he usado, sobre todo en el último proyecto, que es cuando se ha desarrollado más. Y se aplica de diversas formas. Hay cierta inteligencia artificial que simplemente simplifica, es una herramienta maravillosa que simplifica labores. Sin embargo, también es una tecnología que se puede aplicar para cuestiones que pueden ser preocupantes. Preocupantes porque pueden crear soluciones que carecen, a final de cuentas, de un contenido emocional y, a final de cuentas, humanista. Yo sí creo que la inteligencia artificial es una gran herramienta, y no solo es una gran herramienta, me guste o no, la inteligencia artificial existe, y como todo lo que es conocimiento, una vez que existe no puede dejar de existir. Entonces es más bien cómo, de alguna manera, cómo regular esa inteligencia artificial. Yo ahora que he estado trabajando con inteligencia artificial, hay una huelga en la industria en Hollywood que se está extendiendo a otras industrias, que parte de lo que se está abogando es la regulación de la inteligencia artificial, y esto es algo que es fundamental. Nosotros, de hecho, detuvimos todos los procesos en mi proyecto ahora del trabajo de inteligencia artificial hasta que esto se regule. Hay cosas que pueden ser muy peligrosas porque, por ejemplo, la inteligencia artificial puede copiar las caras y las voces de actores. La inteligencia artificial puede escribir guiones o corregir guiones de una manera un poco engañosa. Entonces creo que es muy importante, pero más importante, creo que más preocupante en el mundo es el hecho de que la inteligencia artificial puede estar al servicio de noticias falsas, de lo que son los fake news. Y eso, en un mundo donde nuestra democracia está todo el tiempo en la balanza, puede ser muy peligroso. Claro. Y bueno, hablando justamente de tecnologías y todo, ¿qué te parece que abramos esta conversación al público? Perfecto. A todos los jóvenes que están aquí? Habrá muchos interesados, por supuesto. Pues allá ahí está el micrófono. Hola, yo voy a hacer una pregunta completamente diferente al cine. Qué bueno, mejor.
en México la salud mental siempre ha sido un tema tabú. De hecho, los adultos creen que son cosas que debemos manejar sin hablarlo y sin ayuda psicológica o psiquiátrica, lo que ha provocado que muchos de nosotros lleguemos a sentir que esta ayuda psicológica o psiquiátrica es mala y es algo que debemos ocultar para evitar ser juzgados, ser catalogados como locos o gente que va con loquero, ¿no? Desde su perspectiva personal, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que luchan por superar estas enfermedades y al mismo tiempo luchan con este tabú que tiene la sociedad hacia las enfermedades mentales, su tratamiento y su proceso? Mira, yo no soy un experto en el área, pero lo que sí es muy claro es que ese tabú es algo que tenemos que empezar a borrar ya. Y creo que también ustedes ya pertenecen a una generación que creo que están borrando muchos tabús. Y ese es uno fundamental y muy importante, porque esta salud es una diversidad. Es una diversidad y no es nada más que eso. En la historia del conocimiento humano ha habido infinidad de personajes que nos han dado tanto en cuestión de la ciencia, el arte y la tecnología, que podrían caer dentro de ese mismo esquema de gentes con problemas de salud mental. En realidad son gentes también que son diversas, hay una cierta diversidad. Que creo que hay que reconocer. Hay cosas que también, estoy seguro, no soy experto, son tratables y por supuesto que la conversación y poder hablar esto, hablarlo abiertamente, creo que es muy importante. Pero pues te aplaudo por la pregunta, ojalá tuviese una respuesta mucho más clara, pero no soy experto. Gracias. Bueno, hola Alfonso. Bueno, mi pregunta sería, bueno, serían dos, creo que son complementarias, van de la mano, relacionado con el cine. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿qué fue lo que te motivó o inspiró o te marcó en tu vida para estudiar cine? Y conforme a esto, ¿qué le dirías a los jóvenes que están estudiando cine para que sigan su sueño y no, bueno, en tu caso, pues no tenés las carreras, pero seguiste haciendo cine? Entonces hay muchos casos de jóvenes que se desilusionan y ya no siguen con su sueño, ¿no? Con su profesión, con sus ganas de dedicarse al cine. Mira, yo siempre quise hacer cine, desde que era niño. Entonces, la verdad, no sé cuándo fue. Yo en realidad jugaba, o sea, yo de niño jugaba, pero jugaba, cuando hacía los juegos de fantasía, era una película de fantasía. Entonces era como nada más empezar y después como que me di cuenta que había gente que hacía esta cosa del cine y dije, pues eso quiero hacer, pues es lo que son fantasías. Y en realidad nunca me cuestioné qué es lo que iba a hacer. Lo que sí te puedo decir es que si gente se decepciona y ya no quiere hacer cine, es que nunca quiso hacer cine. Esa es la verdad de las cosas. Decepcionarte, eso es parte de tu carrera. En cualquier carrera te vas a decepcionar. Cualquier cosa que hagas te va a decepcionar. En cualquier cosa te va a ir mal. En cualquier cosa vas a fracasar. Una vez más, el fracaso no es fracaso. El fracaso es aprendizaje. El fracaso es punto de partida. Ahora, ustedes son una generación que gozan de grandes tecnologías al alcance de la mano para hacer cine. Se puede hacer cine con poquitísimos recursos. Antes se necesitaba muchísimo dinero para hacer cine, ahora no se necesita. Y lo han mostrado, bueno, tú has proyectado en tu festival películas que se han hecho con nada. Y con un celular, claro, hay películas que se han hecho con celulares que terminan en festivales y saliendo por todos lados. Entonces, decepcionarse, no, esa no es excusa. Ahora, y eso sí me gustaría tocar en cuestión de las tecnologías, porque ustedes de alguna manera son la primera generación que existe en la humanidad desde la Revolución Copernicana,
desde el inicio del Renacimiento, desde antes del Renacimiento, que ha nacido con un nuevo set de herramientas. En la Revolución Copernicana, que fue cuando por fin la humanidad se puso de acuerdo de que la Tierra no es el centro del universo, hubo una sed de conocimiento, al mismo tiempo nació la imprenta, y a partir de esto la gente empezó a tener libros, más conocimiento, y nuevas tecnologías empezaron a existir que crearon, de alguna manera, hubo una transformación en la manera en que vivimos. Ustedes son la primera generación desde entonces que nacieron con un nuevo set de herramientas, y de esa manera se distinguen de nuestras generaciones de una manera impresionante. Ustedes tienen una manera intuitiva de relacionarse a la tecnología, y tiene que ver con tu pregunta un poco, porque aprovecha eso, sigue esos instintos que tienes de utilizar esa tecnología intuitivamente. Ustedes lo que tienen que hacer es cambiar esos paradigmas, justamente a partir ustedes tienen que hacer lo que era impensable para nosotros. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál ha sido su reto más importante a nivel identidad cultural, dado que ha sido un director mexicano que ha trabajado muchísimo en el extranjero? Pues una vez más, creo que más que un reto, es una virtud el ser mexicano. Creo que hay que quitarnos ese asunto de que es una limitación. No es una limitación. Sí, mira, te voy a decir que por 5 minutos yo traté de moldear y hacer que mi acento dejara de tener rasgos mexicanos. Yo sí te puedo decir, y la gente que me ha oído hablar en inglés lo sabe muy bien, nunca he podido hablar con otro acento que no es el acento chilango. Mis amigos se burlan de mí cuando hablo en inglés, y es que es una cuestión, no lo puedo soltar. Llegó un momento cuando me acuerdo que justamente llegué, ahí tuve mis primeras juntas, que trataba de cuidar eso, y me daba cuenta que no estaba siendo auténtico. Y entonces ya una vez ya dejé de soltar todo, y sabes que todo se convirtió en virtud. Gracias. Si nos queda muy poco tiempo, entonces un par de preguntas. Qué lástima, quería platicar con ustedes aquí la chorcha. Buenas tardes. Mi pregunta va un poco más enfocada a su vida académica y un poco también a la profesional, y es si en algún punto de su carrera ha sentido que no era por ahí o que se equivocó, y si nos podría dar un consejo para mis compañeros becarios que estamos en esa situación. Creo que así me siento todos los días. Y creo que es normal. Es que ese es un sentimiento muy normal. Esa es la duda. Y ahí sí, yo sí creo que hay una parte fundamental que es el instinto. Muchas veces piensas, no va por ahí, me equivoqué. Y creo que es bien importante conectarte con esa semilla de la idea original, el por qué empezaste a hacer lo que estás haciendo. Si tú te conectas con ese impulso original, eso te va a decir, no, si vas bien, no dudes, o no, qué bueno que me sonaron las alarmas porque no va por ahí. Pero yo sí creo que es bien importante ese impulso original y no perderlo. De principio a fin, continuar con eso. Cuando empiezas cualquier empresa, ese instinto original que tuviste es el que tiene toda la sabiduría. Gracias.
Hola, Cuarón. Bueno, mi pregunta es, ¿qué has hecho que nos recomiendas a los nuevos generación de jóvenes en México a repetir para lograr el éxito o llegar a nuestros sueños? Pues es que yo no creo que haya fórmulas. Esas las vas a tener que encontrar tú y cada uno de ustedes. No hay fórmulas. Y una vez más es también ¿qué consideras el éxito? Porque creo que también hay que tener mucho cuidado. El éxito no es salir en las fotos y en la tele y todo eso. Hay muchos éxitos. Hay éxitos de vida y yo conozco mucha gente que no es famosa, no tiene nada que ver y son las gentes más exitosas que conozco porque han tenido una vida plena. Entonces ¿qué es lo que consideras el éxito? Y ahora, para llegar a eso no hay fórmulas. Para llegar a la única fórmula quizá es la pasión y seguir esos, la pasión, la generosidad de seguir esos impulsos. Gracias. Ahora, la última pregunta, yo creo, ¿eh? Va la última pregunta por cuestiones de tiempo. ¿Ya no? No, ya no quieren. ¿Y entonces? No sé. Ustedes me dicen. No sé. No sé, seguimos las indicaciones que nos den. Estaría padre, pero es que lo que pasa es que sería padre preguntas que fueran a ser, digamos que preguntas que sean más universales. Bueno, ha habido muchas preguntas muy universales, la verdad. Les agradezco las preguntas en ese sentido. Pues tú no sé si nos Daniela. autorizan. Pues no sé si nos autorizan una, no sé. No sé, a lo mejor acá atrás también, no sé. Tú vas, tú dime. Estamos perdiendo tiempo si no hacemos algo. A ver, una pregunta de aquí. No, pero no, tú tienes que escoger porque si no nadie va. A ver. ¿No tienen micrófono? Sí, por teléfono. Pues no sé. Ya regresaron para allá otra vez. Lo que pasa es que el micrófono está allá. Es que si no, no se oye en todo aquí el auditorio. Hay un sistema que tenemos que seguir. Entonces están ahí formados para hacer la pregunta siguiente. Bueno, pues es todo un honor estar aquí enfrente de usted. Es una de mis mayores inspiraciones acerca de la fotografía, porque yo también, bueno, me pongo un poquito nervioso, ¿no? Pero me inspira mucho su arte, porque al fin y al cabo hace eso, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo consigue que una representación en blanco que pues representa algo visual se convierta en arte? Bueno, es que sabes que el arte tiene que ver de quién lo mira, no de quién lo hace. Nosotros no decidimos qué es el arte al hacerlo. Nosotros hacemos y depende del que lo mira. En realidad, les voy a contar un secreto. Los cineastas, como yo creo que casi todos los artistas, somos bien tontos. Y hacemos lo que hacemos y no entendemos qué estamos haciendo. Y nos guiamos por algún instinto que no entendemos. Cuando nos preguntan, es muy incómodo en tus festivales, cuando nos preguntan todo el tiempo de explicar la película, somos los más tontos para explicarlas. No entendemos eso, porque eso le corresponde al público, les corresponde a ustedes. Pero eso yo creo que corresponde casi todo lo que hacemos como humanos. Lo que hacemos depende del otro, de la mirada del otro. Muchas gracias. A ti. Sí. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Pues imagínate. Por favor, me abren el micrófono. Un aplauso a Alfonso Cuarón, un grande. Por favor, ayúdenme despidiendo a Alfonso. Gracias. Que se Muchísimas escuche gracias. Auditorio Nacional.
Oye, nada más quiero contar una anécdota. Claro que lo que quieras. Voy a ser el más odiado. A ver, les voy a contar una anécdota que la única otra vez que había estado arriba de aquí en el Auditorio Nacional fue cuando se estrenó la de Harry Potter, el prisionero de Azkaban aquí. Pero les voy a contar una anécdota. El productor, David Heyman, me tenía que presentar. Y entonces David, a la entrada, yo estaba platicando con Guillermo del Toro. Y llega, jala a Guillermo y le dice, oye, quiero decir algo en español bonito. Le pregunta a Guillermo, quiero decir algo en español bonito para presentar a Alfonso. Entonces, Guillermo le dice, sale David bien orgulloso, se levanta y dice, y ahora aquí tienen a pinche Poncho. Gracias, Guillermo del Toro. Alfonso, muchísimas gracias. Para Alfonso Bienvenido, Cuarón. gracias.